transporte masivo de Cali hacia los centros de empleo que ya están consolidados en la ciudad. Bueno, presentarles la agenda que se va a manejar durante la presentación y pues iniciar con la descripción del problema en el cual vemos que, por ejemplo, para el caso de América Latina, según la CAF, pues encontramos que la población presenta barreras de acceso a los sistemas de transporte, esto es decir, poder integrarse a los sistemas y luego de esto, pues moverse por medio de ellos y que estos movimientos sean eficientes. Entonces, digamos que esto sumado a que puede generar unas condiciones de reforzamiento en términos de desventaja espacial y que reproduce, obviamente, unas dinámicas que afectan principalmente a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, pues reduciendo el acceso a las oportunidades y facilidades urbanas que cada una de las ciudades tiene. Entonces, por medio de una aproximación de los modelos territoriales, en este caso la ciudad de Cali está haciendo un tránsito de un sistema, una estructura monocéntrica hacia una estructura policéntrica, aun cuando el centro guarda un gran peso, pero pues esto es parte de lo que son las configuraciones urbanas en América Latina y entonces el propósito del estudio es aproximarse a identificar cómo la accesibilidad, es decir, la facilidad para moverme en un sistema de transporte y alcanzar algunas oportunidades, pues está mediada o tiene unos efectos mezclados. Ejemplo, por ejemplo, para el caso del acceso, es decir, la facilidad de integrarme al sistema de transporte es algo, es decir, salir de mi casa y montarme en el bus, eso tiene unas barreras, y ya luego cómo el sistema tiene una eficiencia, unas facilidades que me permite alcanzar las oportunidades. Y efectivamente esto está vinculado en el caso de la ciudad de Cali con las condiciones de segregación residencial y étnico-racial que a su vez repercuten en algo conocido como el desemparejamiento laboral espacial. Entonces, encontramos pues que los objetivos del estudio son dilucidar cuáles son los diferenciales de accesibilidad que se encuentran entre las diferentes zonas proveedoras de mano de obra, que está relacionado directamente con los barrios de la ciudad, al centro y los subcentros de empleo, partiendo del hecho, como les mencionaba antes, que la ciudad está haciendo su tránsito hacia una estructura monocéntrica, hacia una estructura policéntrica. Y entre los objetivos específicos, tenemos que el primero es calcular los índices de accesibilidad hacia los centros y subcentros de empleo y estimar la magnitud de los diferenciales de accesibilidad. El tercer objetivo, como ven, está un poco atenuado y es porque tenemos resultados parciales, algunos de los cuales les vamos a presentar ahora, y pues aún está en construcción. Dentro del marco de referencia, entonces, tenemos que el estudio de IPIA en el 2016 identificó cuáles son, pues por medio de la estructura urbana, cuáles son, dónde están el centro de empleo que vendría siendo el CBE, que a su vez es el centro histórico que guarda un gran peso, y se identificaron unos candidatos a subcentros, de los cuales nosotros utilizamos dos, que más adelante los vamos a mostrar, pero que se pueden identificar dentro de este mapa, en la zona de Tequendama, digamos cerca a ese centro histórico, y hacia la zona sur, en la zona de Ciudad Campestre. Luego está el estudio de Jaramillo, Lizarraga y Granley en el 2012, donde se identifican unas brechas entre la provisión y las necesidades de transporte en el sistema BRT de Cali, y está el estudio del profesor Vivas, en el cual se identifican las condiciones de segregación y persistencia a partir de un estudio de caso en el cual se pueden identificar los diferenciales que pueden existir después de pasados de 12 años, cómo estas condiciones de segregación siguen operando en la ciudad. Ya como parte de los estudios adicionales tenemos, por ejemplo, el estudio del Meli Casas para el caso de Cali también y del BRT y el acceso a las oportunidades en este caso para hospitales, centros de recreación y bibliotecas, y cómo, digamos, esto puede estar condicionado por el sistema de transporte. Adicionalmente, tenemos, por supuesto, como referencia obligada el estudio
de Barbarí y Urrea, donde efectivamente se encuentran unas condiciones de segregación por características étnico-raciales, eh, con unos clústeres muy marcados y unas zonas de concentración bastante fuertes y consistentes. Y finalmente, para el caso del desemparejamiento laboral espacial, pues tenemos el estudio de Fanny Allen, donde se encuentran algunos diferenciales para el caso de Beijing, donde los diferenciales de las zonas periféricas tienen unos niveles muy grandes. Entonces, para entrar en el caso de Cali, tenemos pues que hay unas variables que ya se han calculado en estudios anteriores, como se mencionaba antes, y a partir de esto empezamos a realizar algunas aproximaciones y a tejer un poco todo este entramado de variables y de fenómenos que tienen unas condiciones de retroalimentación. Una de ellas es el avalúo residencial por metro cuadrado, que obviamente repercute en dónde las personas se ubican. La métrica de capital humano, que es una aproximación a la identificación de los niveles de formación y cualificación de la población, y la concentración de población afro. Y entonces aquí algo que vale la pena resaltar, aunque no me voy a detener mucho acá, es en esta zona, que es la zona oriental de la ciudad y las zonas de ladera del occidente, identificamos que los avalúos por metro cuadrado son bajos, ¿sí? En el caso de la métrica del capital humano, en comparación con el eje longitudinal norte-sur, pues se identifican los niveles más bajos. Y para el caso de la concentración de población afro, efectivamente esto tiene un contexto histórico muy grande, pero la concentración está ubicada principalmente en la zona oriental de la ciudad. Entonces, esto, digamos, va marcando un hito sobre la estructura de la ciudad y, evidentemente, pues el sistema de transporte se construye a partir, pues, o puede llegar a paliar un poco las condiciones que ya están estructuradas y que vienen de larga data. Bien, dentro de la parte metodológica, entonces, pues identificar las fases del estudio, dentro de la recopilación, estimaciones de índices de acceso y accesibilidad, luego el desemparejamiento y algunos análisis al respecto de estas estimaciones. Empezar por la zona de estudio, para aclarar de nuevo la ciudad de Cali, donde se ubica el centro histórico y como podrán ver es una aglomeración de varios barrios, de acuerdo pues al número, a la densidad de los empleos, en este caso pues de grandes densidades. Luego está el subcentro de Tequendama, que en este caso pues tiene una clara orientación hacia servicios de salud, pero no solamente se enfoca en esos, pero el grueso es ese. Y en el caso de Ciudad Campestre, hacia el sur de la ciudad, también se identifica una clara orientación hacia la vocación de servicios. Dentro de la recopilación, entonces, de los datos, pues tenemos que nos apoyamos en muchas de las bases de datos existentes, en estudios que ya se habían desarrollado en conjunto con el profesor Vivas, y la depuración pues de todos los datos que pudiéramos obtener, las fuentes de datos pues con las cuales pudimos trabajar y por medio de las que principalmente se generaron algunos datos, como por ejemplo las matrices de origen-destino, que se generaron a partir de datos de Google, pero que también trabajamos y nos apoyamos en la encuesta de movilidad de Cali del 2015. Evidentemente teníamos datos del POT y demás datos que nos permitieron aproximarnos un poco mejor al entendimiento de la estructura urbana de la ciudad. Entonces, dentro de la metodología, como les mencionaba antes, tenemos una estimación de unos índices de acceso, es decir, la cobertura espacial de los puntos de integración, que vendrían siendo las paradas del sistema mío, la estimación de los índices de accesibilidad hacia sus clústeres de empleo, luego unos índices de desemparejamiento espacial y finalmente pues unos análisis por medio de cartografía. En este caso pues nos vamos a enfocar principalmente en la parte analítica. Voy a mostrar algunos de los indicadores, pero todo va a ser a partir de cartografía temática. Entonces, la cobertura espacial de las paradas y estaciones, identificamos que el grueso de la ciudad está a unos 350 metros, que digamos es algo deseable para caminar. Sí, esto es distancia en caminata, no son buffers, sino distancia sobre red, y esto permite, digamos, identificar que casi la totalidad de la ciudad, salvo en los márgenes, tiene unas distancias que son aceptables para caminata. O sea que la integración en sí, digamos que puede
permitir que las personas se ingresen al sistema de transporte. Luego la eficiencia del mismo no se identifica de la misma forma, entonces los tiempos de desplazamiento encontramos que sobre el eje longitudinal, que es donde están principalmente las grandes densidades de los corredores troncales, tenemos que los tiempos para llegar a esos centros de empleo, que a su vez también se concentran sobre este eje longitudinal, pues no superan los 30-40 minutos, mientras que en los márgenes de la ciudad tenemos tiempos superiores a los 80 minutos, ¿sí? Y ahí entonces esto empieza a tener relevancia un poco con los mapas anteriores que les mostraba de concentración de población afro y métricas de capital humano. Ya haciendo una descomposición por el tipo o los clústeres que les mencionaba antes de empleo, entonces identificamos, por ejemplo, en este mapa, donde en el centro histórico y Tequendama, que están muy cerca aquí, pues digamos que la división principalmente obedece al río Cali, pues identificamos que en este caso los tiempos de desplazamiento para las personas que están en el oriente de la ciudad e incluso en los bordes de la comuna 1, en Patio Bonito, Terrón Colorado, pues los tiempos siguen superando los 80 minutos, aun cuando las diferencias en distancia euclidiana son muy pequeñas. Ustedes, pues digamos que pueden identificar que son aproximadamente 3.5 kilómetros, pero que en el sistema de transporte implicarían unos tiempos enormes. Y cuando hablamos de el centro de empleo que está, o el subcentro de empleo que está ubicado hacia los márgenes del sur, pues efectivamente los tiempos aumentan considerablemente para ambas zonas de la ciudad, oriente y ladera. Dentro de la distribución del empleo alcanzado, es decir, ¿cuánto es el porcentaje de empleo que se puede alcanzar a 60 minutos? Identificamos que el centro pues sigue, digamos, condicionando la estructura de la ciudad en este caso, y que, por ejemplo, si lo miramos desde un punto de vista de ojivas, para aproximarnos a las condiciones de justicia espacial o equidad espacial, pues encontramos que según los quintiles de métrica de capital humano, pues el quintil 1 con respecto al quintil 3 tiene unas brechas de aproximadamente el 40% de empleos alcanzados, y esto, digamos, es consistente cuando lo revisamos por estrato socioeconómico, es decir, a 60 minutos estamos hablando que el quintil 1 tiene un acceso a un 50% de los empleos de la ciudad, a las zonas donde se concentran estos empleos, y el quintil 3 y 4, digamos que está bordeando el 80-90%. Entonces, efectivamente, estas brechas son importantes y además, pues, aun cuando no son tan evidentes por concentración de población afro, también identificamos que hay unas brechas, principalmente, pues, porque esto guarda una relación, como veíamos ahora, con la localización residencial. Dentro de los indicadores de desemparejamiento laboral espacial, identificar que, pues, en principio se estimó el indicador de Duncan y Duncan, pero luego se hizo una variación considerando unos umbrales temporales, y en estos umbrales temporales podemos identificar que, pues, el desemparejamiento en los tiempos ideales para poder alcanzar, digamos, en términos de lo que se conoce como una ciudad compacta, una ciudad de 15 minutos, pues las diferencias son considerables. Por ejemplo, podemos ver que la demanda laboral supera la oferta principalmente en la zona del eje longitudinal norte-sur, y que solamente cuando se empiezan a aumentar los tiempos, este desemparejamiento empieza, digamos, como a decaer. Es decir, pues a 120 minutos, ¿sí?, podemos encontrar que en comparación con estos 45-60 minutos, que es lo deseable para poder alcanzar las zonas de empleo, encontramos que se reduce a la mitad, pero esto implicaría que, bien, toda la población debería someterse a tener tiempos de desplazamiento de entre 1 hora y de entre 1 hora y media y 2 horas. Y pues digamos que esto a todas luces es totalmente absurdo, porque vendría siendo 3 horas en el día solamente de transporte o 4 horas destinadas a transporte en esos viajes pendulares. Dentro de la accesibilidad, entonces, encontramos, como les mencionaba ahora, unas diferenciales, por ejemplo, en este caso, de identificar las zonas que podrían ser zonas centrales y las zonas periféricas, y que, por ejemplo, para el caso, con un ejercicio de medias, identificamos que la accesibilidad a los centros de empleo en unos tiempos de 60 y 45 minutos, en comparación de estas zonas centrales y periféricas, pues tenemos que porcentualmente vendríamos hablando de unas diferencias en acceso a oportunidades del 35%.
Esto evidentemente pues, refleja unas condiciones de desigualdad y se pueden identificar por medio de un índice de Gini para el caso de empleo, pero que también quisimos hacer unas comparaciones adicionales con los servicios de salud, educación, ocio y recreación, que por ejemplo están contenidos en pues, la estructura urbana de la ciudad que se representa en el POT del municipio. Además, está el elemento étnico-racial, que por supuesto también tiene una gran importancia en la ciudad. En este caso, digamos que valdría la pena que nos detuviéramos a pensar un poco sobre la situación actual del país y de la ciudad, que no es ajena en estos momentos para nadie. Y pues cómo estos ejercicios que, por ejemplo, nosotros veníamos adelantando, pues ya es algo que se conocía, pero que no estaba cuantificado y que de todas maneras da un poco más de herramientas para comprender la situación desde el punto de vista de inconformidad por el acceso a esas oportunidades. Y entonces cobra relevancia no solamente identificar que efectivamente no estamos hablando que las personas puedan acceder a estos empleos, pero sí desde el punto de vista de las facilidades que ofrece la ciudad como parte del sistema de transporte integrado masivo, que es una política pública, digamos, de largo aliento y que estructura la ciudad, pues sí tiene unas condiciones que refuerzan estos fenómenos de segregación étnico-racial y residencial. Dentro de esto encontramos también, pues, que es parte de lo que vendría siendo unas curvas de oportunidades, es decir, en la medida que nos alejamos del centro de la ciudad, que concentra no solamente los mayores volúmenes o densidades de empleo, también cerca de esa zona gravitan pues muchas de las demás oportunidades como salud, recreación, cultura y deporte. Y entonces en este caso tenemos para el caso no solamente pues de empleo, tenemos salud y educación. En la medida que nos alejamos del centro, pues cómo van decayendo este porcentaje de oportunidades acumuladas. Luego en el diagrama B, como digamos una comparación de salud y empleo, esto en unos términos de tiempos normativos de 60 minutos que están pues bien documentados en la literatura. Y finalmente, digamos que identificar cómo esto en términos de las oportunidades totales y en términos del empleo podemos ver que hay una relación, digamos, muy estrecha. Finalmente, pues identificar que no solamente es trabajo, salud y educación, sino que también es ocio, ¿no? Es decir, también hay que tener un derecho a la ciudad y en este sentido identificamos que el patrón es muy consistente, tanto con empleo como con oportunidades acumuladas. Dentro ya de los análisis exploratorios que hemos ido desarrollando, identificamos que hay una relación, digamos, inversa en este caso entre la concentración de población afro y la accesibilidad potencial, es decir, a mayor accesibilidad a esos centros de empleo, encontramos que son barrios donde hay unos altos niveles de concentración de población afro, que vendrían siendo los que están con este color un poco como rosado. Y en el caso de este púrpura, identificamos que son barrios que tienen unos altos niveles de accesibilidad a esos centros y subcentros de empleo y que a su vez pues tienen unos bajos niveles de concentración. Esto es consistente, por ejemplo, con el caso de las métricas de capital humano, que son una relación directa, y en esa relación encontramos que menores niveles de accesibilidad están correlacionados espacialmente con bajos niveles de capital humano y que están ubicados principalmente en las zonas orientales y algunas zonas de ladera, y sobre el eje longitudinal encontramos que es muy consistente la parte del nivel educativo y la accesibilidad a esos centros de empleo. Como parte de las conclusiones, entonces, encontramos pues que la zona de la ciudad que mayores dificultades pues tiene a los accesos, y no solamente el acceso, sino luego a las facilidades para moverse en el sistema de la zona de ladera, pues porque las distancias, como veíamos ahora, de los desplazamientos peatonales están por encima y además presenta bajos niveles de cobertura, evidentemente pues por condiciones de topografía y demás. Cali presenta entonces una estructura espacial que refuerza las dificultades de accesibilidad a las fuentes de empleo, y esto tiene unas implicaciones negativas sobre los individuos ubicados en estas periferias urbanas, y que a su vez esto refuerza esa brecha que existe en las trayectorias de empleo alcanzado según el nivel educativo, el estrato socioeconómico y la composición étnica, lo cual sugiere que el desemparejamiento espacial es más profundo en estos barrios que veíamos ahora, con una concentración de población afro,
un bajo nivel educativo y un bajo nivel de estrato socioeconómico. Pues finalmente los hallazgos encontrados en este estudio pues refuerzan esa hipótesis de que Cali es una ciudad con un fuerte patrón espacial de segregación residencial, económica y étnica persistente. Eh, con esto, digamos, terminamos. Quisiera dejarles como parte de la discusión que hay alrededor del desemparejamiento laboral espacial, una pequeña cita para dar pues paso a los comentarios y a las preguntas que hay con respecto al estudio. Muchas gracias, Diego. Vamos a dar paso entonces a los comentarios por parte de Héctor Posada, de la Universidad de Antioquia. Héctor, no sé si tienes presentación o ya puedes No, prender el micro. sí, ¿Pudiste buenos prender el días. micrófono? Sí. Ok, listo, ¿Me adelante. escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no, muy buen diagnóstico el que han construido los colegas. Y digamos, supremamente relevante cuando, digamos, pensamos en términos de la accesibilidad, pues porque la accesibilidad, eh, digamos, impacta de manera importante, de manera fundamental los niveles de bienestar, ¿sí? La accesibilidad, digamos, tiene influencia sobre las oportunidades de empleo y la calidad del empleo a la cual pueden acceder las personas. Y al mismo tiempo, pues, digamos, determina de manera directa o mide de manera directa el acceso al equipamiento urbano, ¿sí? Que es una de las principales razones para que las personas vivan en las ciudades, acceder al equipamiento urbano. Entonces, una buena accesibilidad permite que las personas, digamos, accedan a los hospitales, a los colegios, a los centros comerciales, a las placas polideportivas. Entonces, hablar de accesibilidad es muy, digamos, es muy relevante, ¿sí? Entonces, para generar una buena accesibilidad en distintos informes, sobre todo, ahorita recuerdo el informe de la CAF del 2017, digamos, se plantean como algunos lineamientos, digamos, importantes para mejorar la accesibilidad y que tiene que ver con la construcción de sistemas de transporte bien articulados, eficientes, que ayuden sobre todo a reducir las desigualdades espaciales. Y pienso ahorita pues en el término de justicia espacial del que habló Diego, ¿sí? Entonces, digamos que tener y diseñar buenos sistemas de transporte ayuda en ese objetivo, a generar mayor accesibilidad para las personas y aportar a mejorar la justicia espacial, que obviamente tiene al final también un impacto muy importante sobre los niveles de desigualdad, que ahora pues digamos está como en el ojo de la tormenta y digamos en el ojo del huracán digamos, de la problemática actual que estamos viviendo, la problemática social, ¿sí? Los niveles de desigualdad. Entonces, pensar en la accesibilidad y cómo mejorar la accesibilidad puede ayudar como a plantear soluciones en esta problemática, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de Medellín, se ha trabajado sobre la provisión de infraestructura de transporte, digamos, de manera innovadora y ha impactado sobre diversos indicadores socioeconómicos, lo que muestra pues que afectar la accesibilidad puede tener grandes réditos socioeconómicos. Por ejemplo, se han hecho muchas evaluaciones de cómo las distintas extensiones del sistema metro han impactado sobre los niveles de empleo, la informalidad laboral, la calidad de la vivienda, los precios de la vivienda y en general se ha encontrado, se ha hecho un balance de efectos positivos, ¿sí? Hay estudios que muestran que la extensión del Metro Plus generó sobre el corredor de Aranjuez en menores niveles de informalidad y aumentó digamos, la tasa de empleo, disminuyó la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, digamos que es muy interesante este trabajo porque con su
rica, digamos, información puede ayudar o ha ayudado, como lo muestran efectivamente los ejercicios, a, a digamos, a visualizar cómo se manifiestan esas desigualdades espaciales en la ciudad de Cali, ¿sí? Mostrando que claramente hay unos patrones de segregación y que adicional a eso hay unas desigualdades en la forma como se accede a la ciudad, ¿sí? Cómo se puede caminar para acceder a un sistema de transporte masivo y para acceder después de esta caminabilidad, cómo se accede a los centros de empleo. Entonces, tener presente ese diagnóstico puede ayudar, digamos, a focalizar mejor la política pública, ¿sí? Entender dónde están esos puntos donde hay bajos niveles de accesibilidad para bien sea acercar el equipamiento urbano, construir equipamiento urbano como hospitales o mejorar el acceso al sistema de transporte público, ¿sí? Con la construcción de extensiones, bien sea del sistema de buses o pensando en nuevas innovaciones como las que se implementaron aquí en Medellín en forma de los metrocables, ¿sí? Entonces, me parece que el trabajo aporta en ese sentido y creo que, pues, como se describió, utiliza unas fuentes de información muy ricas y creo pues que en ese sentido es un muy buen esfuerzo. Ahí me queda pues es como ya mirando esa digamos, esa cartografía de las desigualdades en cuanto a la accesibilidad. Me gustaría como preguntar cómo se sobrepone eso ahora con los mapas de calor de las protestas sociales, que uno pensaría que debe haber como una, digamos, una correlación, ¿sí? Entre sitios de baja accesibilidad y altos niveles de segregación socioeconómico con, digamos, bloqueos y esto. Entonces, digamos, esa sería como mi pregunta en estos momentos y esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Héctor. Diego, Muchas gracias, ¿quieres? profesor Posada, por esos comentarios. Sí, claro, evidentemente hay una correlación y parte no solamente de una correlación con los puntos de bloqueo, sino también algo que aún se está discutiendo mucho, no hay, pues digamos, nada formal al respecto, pero la falta de apropiación del sistema de transporte también en estas zonas y por ende algunos de los actos que se han podido generar y que la población no ha rodeado el sistema. Por ejemplo, en el caso de Medellín, la apropiación hacia el sistema metro es tal que, pues, digamos que no se evidencia un nivel de vandalización o, bueno, digamos, de daños que se hagan sobre el sistema de transporte público, cosa que, digamos, en Cali no se ha podido posicionar el sistema como un sistema eficiente, confiable, amigable para las mismas personas, porque pues, los niveles de informalidad en el transporte en la ciudad son elevados y esto, digamos, que refiere principalmente a la falta de cobertura, como veíamos ahora en estas zonas de la ciudad, digamos que vuelvo a este mapa o a estos mapas y es los tiempos de desplazamiento. Entonces, si la oportunidad que está mostrando la ciudad o el lineamiento que está dando la ciudad es integrarse al sistema de transporte masivo, pero con estos tiempos, evidentemente, pues no es un incentivo, ¿no? Y entonces, al no ser un incentivo y no ser una alternativa, las personas no se apropian del sistema pues, lastimosamente se retrocede en mucho porque finalmente es la apuesta a futuro de la ciudad. Actualmente igual hay que hacer una claridad y es que actualmente en esta zona no hay troncal, este corredor está proyectado, se están adelantando obras y digamos que ya están aprobados algunos recursos, pero todavía el sistema no está completo porque él empezó principalmente por las zonas de actividades. En esta zona, digamos que lo que se esperaba era al completar el sistema y el circuito por esta zona de la ciudad, pues mejorarían los tiempos, al ser un sistema troncoalimentado, pues debería mejorar los tiempos, evidentemente, ya no se mezcla con el tráfico mixto y eso debería generar unos impactos, como bien decía ahora con el caso del MetroPlus, pues
trayéndolo a Cali, esta troncal del oriente debería mejorar. Sin embargo, como bien dice, ya aquí hay una inercia muy grande porque cuando nosotros estimamos los indicadores de desemparejamiento, pues el sistema de transporte, aun cuando lograra las coberturas de toda la ciudad, pues en este caso lo está logrando a 120 minutos, pero supongamos que lo hace en unos tiempos deseables de 60 minutos y logra cubrir toda la ciudad en 60 minutos, pues la estructura de la ciudad sí refleja un orden un poco no, muy jerarquizado y muy segregado. Entonces, sí hay una gran correlación con estos puntos y principalmente también hacia las zonas donde el sistema no se ha podido posicionar de la mejor forma. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si hay algún comentario adicional por parte de Héctor o algún otro de los asistentes, preguntas. Hombre, que me llama mucho la atención la observación que él hace de la apropiación que se debe generar respecto al sistema de transporte. Entonces, digamos que ahí uno piensa en lo que llaman aquí en Medellín la cultura metro. Entonces, digamos que hay además, digamos que las intervenciones de política pública, además pues de la provisión de infraestructura, deberían ir más allá que la sola construcción pues como de unas líneas, solo poner los buses y digamos generar esa apropiación, pues que ahora no se me ocurre bien como cuál sería la palabra o el camino para lograr eso, pero pues muestra que es un componente esencial como para lograr éxito en ese tipo de intervenciones, ¿sí? Incluso recuerdo ahora algunos trabajos hechos por investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, donde mostraban algunos impactos del sistema de transporte del metrocable aquí en Medellín. Mostraba que digamos, los cambios en cuanto a los tiempos de desplazamiento no eran muy grandes, y sin embargo eso no, digamos, eso no restaba mérito, no restaba como efectividad a la política por esos otros efectos adicionales que generaban este tipo de intervenciones, y que creo que el éxito está mediado precisamente por estos factores de apropiación. Y entonces me llama la atención esto, y creo que sobre ese tipo de cosas se debería ahondar como para diseñar una política pública de transporte y de mejoras de accesibilidad más efectiva.